Evangelio de enero 3, 2017, del Santo Evangelio según San Juan. Al día siguiente, vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él, y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu Santo descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuevamente tomemos unos renglones de la primera de San Juan. Si saben que Dios es santo, tienen que reconocer que todo el que practica la santidad ha nacido de Dios. Ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado cómo seremos. Vamos a ser semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Todo el que tiene puesta en Él esta esperanza procura ser santo. El que permanece en Dios no peca. El que vive pecando es como si no hubiera visto o conocido a Dios. Nuevamente, el título de mi homilía sería: El Espíritu Santo nos limpia de pecados por la sangre del Cordero. Es la acción conjunta del Espíritu Santo que inhabita en nosotros cuando nosotros nos abrimos al don de Dios. Y el sacrificio, la Pascua del Señor, la Pascua del Cordero, inmolado en la cruz. La Pascua del Cordero nos permite recibir al Espíritu. Aunque podríamos decir que es casi al mismo tiempo. Y a veces es primero una parte el Espíritu, después esa Pascua, después el Espíritu. Es una sinergia constante. ¿De qué estamos hablando el día de hoy? De los pecados y el horror de los pecados. Esta meditación, estoy seguro que a veces no les va a gustar a algunos de mis hermanos presbíteros. No les gusta hablar del pecado, les gusta hablar más de la misericordia. Pero tenemos que intentar al menos tener puestos nuestros ojos en la meta que Dios nos tiene prometida y que nos pide. El Bautista ve a Jesús y dice: es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Me gusta más la palabra que se usa ya sea en griego o en latín. La voy a decir en latín: qui tollis peccata mundi. Tollis, tolere, es decir, que se carga los pecados. San Pablo va a escribir unas palabras hermosísimas. Dice: Dios canceló nuestros pecados clavándolos en la cruz. Y también, aquel que nunca había cometido pecado, Dios lo hizo pecado. Es como la víctima, aquel chivo expiatorio al que todos le cargan los pecados. Y Él se los lleva, los carga, los paga en la cruz. Es una forma de verlo, porque también nos muestra el horror de nuestros pecados, que matamos al autor de la vida y a nuestro amor. Hoy el punto central que yo quiero predicar es quitar el pecado del mundo. Nos va a decir también en este mismo trozo del Evangelio: vi al Espíritu descender y posarse sobre él. Yo doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y sobre todo, Él es el que va a bautizar con el Espíritu Santo. De forma tal que las veces que yo he bautizado a niños y adultos, no he sido yo el que he bautizado, sino el Cristo mismo. Porque siempre una acción, cada sacramento es acción de Cristo, no del ministro. Ningún ministro tiene en su poder la gracia, ni la forma de darla. Se nos ha mandado en una misión para llevar al Señor a todos aquellos que tienen necesidad. Y aquí, siguiendo a nuestro Maestro, tenemos que reconocer lo que Juan nos dice: el que practica la santidad ha nacido de Dios. El que permanece en Dios no peca. El que vive pecando es como si no hubiera visto o conocido a Dios. Qué cosa tan tremenda. ¿No debería precisamente el pueblo poder voltear a ver a sus consagrados
obispos, presbíteros y diáconos, y reconocer en ellos la presencia de Dios. ¿No debería precisamente cada uno de nosotros ser testimonio inequívoco del amor, de la santidad, de la presencia de Dios? Y sin embargo, ciertamente que seguimos pecando. Pero es que nos falta el esfuerzo, y aquí nos faltan tres cosas que voy a decir al final. Porque esta meditación no solamente es para los consagrados, sino para los consagrados, pero por el bautismo, que son todos los cristianos. Todos los cristianos estamos llamados a estar sin pecado, que para eso ha venido el Cristo. Y le ha costado la sangre y la muerte en la cruz, así como la ven aquí, a la cruz, toda la sangre derramada. ¿Qué tenemos que hacer? Y esto va principalmente para los hermanos ordenados, pero también para todos los hermanos bautizados. Punto número 1, tenemos que orar. Y orar constantemente. No orar un ratito y ya cansarnos, ni pensar que la liturgia es nuestra oración. No es oración. La liturgia es la obra nuestra que se entrega para Dios. Es diferente. Deberíamos de orar, los consagrados, al menos 2 veces al día, en las laudes y en las vísperas, más nuestra celebración. Pero eso no es suficiente, deberíamos de orar más. Segundo punto, y que no hacemos, tenemos que ayunar. La Virgen de Medjugorje, en este siglo pasado, nos pide lo mismo que se hacía en la iglesia primitiva, el ayuno 2 veces por semana, los miércoles y los viernes. Y son días también de abstención de carne roja, miércoles y viernes de casi todas las semanas del año. Recordemos aquello de que estos solo salen con ayuno y oración, hablando de los demonios. Y tercer cuestión que se nos olvida a los consagrados, dar de lo que nos dan. Nosotros no somos unas esponjas, sino debemos tener las manos abiertas para que aquello que recibimos también rebote en beneficio de otros que tienen hambre, que tienen necesidad. Pero sobre todo darnos en oblación nosotros mismos. Y eso también va para todos los hermanos bautizados. Que Dios nos lo conceda. Dios les bendiga, hermanos.